La estructura teórico-práctico es un poco lo que le describí recién. Hay clases teóricas que son del tipo disciplinar, que son las que va a dar Daniel, y hay otras de tipo instrumental, que son las que voy a hacer a través de charlas para poder generar algunas cuestiones de tips para el desarrollo de los trabajos prácticos. La práctica tiene dos tareas, dos trabajos grandes, o uno grande y uno que es subsidiario del primero. El trabajo práctico grupal, que es el que vamos a empezar a hacer ahora, y luego el rediseño, que consiste en el rediseño, en el análisis de una obra, y su posterior rediseño, que es el trabajo práctico individual. En un esfuerzo ahí de inteligencia le pusimos TPG y TPI a cada uno. Si cumplimentado esto, se consigue la cuestión de la cursada, y cuando se accede al coloquio final es cuando se ahonda sobre el trabajo práctico individual. Entiendo que en términos generales esto ustedes ya lo conocen porque es lo que funciona generalmente como boca a boca. El trabajo práctico grupal está hecho por 2 estudiantes. Si alguien tiene alguna duda me interrumpe, pero si no yo sigo. Trabajo hecho por 2 estudiantes y consiste en un análisis crítico de una obra de arquitectura. Fundamentalmente es un trabajo de investigación para ver a cómo se accedieron a ciertas decisiones en el plano de lo tecnológico en la obra de arquitectura. Es investigación más producción. ¿Producción de qué? De documentos, planos y maqueta. Este año la maqueta, lo que vamos a hacer es trabajar con una maqueta del tipo digital. Y lo que buscamos es que haya una conceptualización de la relación entre la materialidad y el problema del proyecto. El trabajo práctico individual, que está casi al final de esta cursada, lo que busca es que internalicen ese problema de la materialidad en la arquitectura. O sea que es un rediseño de esa obra que ustedes han analizado. Los métodos son más o menos los mismos, son planos y maquetas. Daniel en la primera charla hablaba de que finalmente el modo de construcción estaba montada sobre estas dos cuestiones, la superestructura y el modo de trabajo, y el diseño constructivo estaba enlazado en ese punto. Si uno desagrega eso, encuentra esto que nosotros llamamos pautado analítico. El pautado analítico lo que hace es desmenuzar esas dos variables, la de la superestructura y el modo de producción, en diferentes cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de contexto, y después las cuestiones que tienen que ver con la obra en sí misma. De alguna manera, de acá salen las tareas que ustedes van a realizar, que se van a manifestar en láminas. Esas láminas seguramente van a tener o dos partes, como para que ustedes puedan realizarla en forma integral y en forma individual, o por láminas en sí mismas, o tareas en sí mismas, ya sea la estructura la estudia específicamente uno, o el cerramiento lo estudia específicamente otro. Eso de alguna manera va a disparar su evaluación o su indicador de nivel en forma individual, pero que afecta integralmente al trabajo. Nosotros vamos a empezar a trabajar con esto que está en amarillo, que son las condiciones previas del diseño constructivo. O sea, las cuestiones que tienen que ver con lo superestructural y las condiciones del modo de trabajo. Esa va a ser la primera tarea, que se empieza a desarrollar ya para la semana que viene. Todos estos años las obras que estuvimos trabajando tenían que ver con la escala del trabajo práctico, del trabajo final de carrera. Son escalas de mediana complejidad y alta complejidad, y de diferentes escalas y diferentes materialidades. Y así como en la cuestión profesional uno trabaja con elementos que le permitan tener factibilidades previas, como por ejemplo la realización de maquetas por parte de los profesionales, nosotros también trabajamos con esa maqueta en los diferentes años. Tenemos infinidad de maquetas realizadas ya. Este año haremos una maqueta de tipo digital. También nos interesa el tema de la obra en su aspecto, en su proceso constructivo, en sus aspectos que tienen que ver con la representación acerca de todos los datos que debe tener, o el desmenuzamiento que debe tener una obra para poder llevarla adelante. Entonces vamos a trabajar con planos básicamente técnicos,
¿sí? No planos arquitectónicos, sino planos de gran rigor técnico, que alcancen, por ejemplo, a vislumbrar las cuestiones que tienen que ver con los procesos constructivos y también vinculado a la noción de detalle. Por ejemplo, esta obra de mí es la Stadtgalerie de Berlín. Cuando ustedes ven el detalle de la columna, el detalle de la columna no es una cuestión solamente estética, sino que está relacionada con su posibilidad de izaje luego, ¿no? Entonces también aparece el detalle como una cuestión muy importante a desarrollar. Acá ven trabajo de estudiantes de otros años, donde han trabajado en paralelo con la maqueta y diferentes dimensiones del problema de la materialización de la arquitectura. El cerramiento, su estructura, el proceso constructivo. Por ejemplo, este otro estudiante lo que hizo fue redibujar toda la obra para poder analizarla y desmenuzarla. O sea, finalmente cuando la vuelve a dibujar, la empieza a internalizar y a comprender. Con lo cual, esto lo que quiero decir es, el análisis no es un copy-paste de lo que vamos encontrando en Internet, sino que es una reelaboración de aquellos datos que vamos encontrando. Ustedes ahí van a poder recurrir a videos, van a poder recurrir a fotografías, a tesis. Hay una gran cantidad de información en las redes, sobre todo la que tiene que ver con lo académico, en Google Scholar, en ISU, en diferentes plataformas para acceder a un montón de datos de las obras. Este es un trabajo, por ejemplo, estas son las dos láminas que hacemos habitualmente, donde están esas cuestiones que hablábamos del contexto, condiciones de la superestructura, del modo de trabajo, el programa arquitectónico, la estructura, el cerramiento, el proceso constructivo, y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y la calidad ambiental. Esta era una maqueta seccionada en escala 1:50, y el trabajo de individual, que consistía en el rediseño de la obra. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá que esta es la biblioteca de Seattle de Koolhaas. Es una obra que está hecha en acero y hormigón, en acero principalmente, perdón, y el rediseño fue llevarlo a otra zona, otra localización, con otro clima y otro modo de producción, y eso dispara otro tipo de materialidad. Y por supuesto, una readecuación de aquellas cuestiones que tienen que ver con el layout arquitectónico para ser verificable en términos tecnológicos. O esta otra, donde pasaba de un sistema de cerramiento de doble capa a un cerramiento de hormigón biológico, con toda una cuestión muy fuerte de la sustentabilidad, análisis con mucho grado de especificación en términos técnicos de los alcances de ese desarrollo de eficiencia energética. Ustedes ya vieron publicadas las obras con las que vamos a trabajar. Esas obras, si se quiere, están discriminadas por su materialidad. Hay obras en acero, como esta de Moretín en Brasil, en San Pablo, o esta del Centro Botín de Renzo Piano, o esta otra de hormigón que hace Zaha Hadid en Beirut. Pero no solamente es la cuestión material, sino todo lo que ello también implica, el proceso constructivo, las definiciones espaciales, los cerramientos, la cuestión relacionada con la sustentabilidad, etc. O esta otra de madera, básicamente hecha en madera y en baja tecnología, que es el pueblo infantil, es un centro educativo en Brasil, sino, o sea, no es un problema solo material, sino que es un problema que implica las otras dimensiones que tienen que ver con los otros campos que estaban en el pautado analítico. O esta obra con una fuerte impronta acerca de la industrialización y el trabajo en madera, son unas residencias universitarias ahí en Canadá. Con respecto a la obra compleja, lo que hicimos fue incorporar esta obra de Koolhaas, que es la casa de la música de Oporto, que tiene particularidades muy específicas en cuanto a su morfología y en cuanto a su especialidad, que requieren, digamos, un desarrollo tecnológico para poder abordarla, ¿no? O esta otra que hablábamos de la cuestión mixta acerca del uso del hormigón y el acero en sincronía. Como les decía, vamos a trabajar principalmente en el campus virtual. Nosotros tenemos un blog hecho hace un par de años, donde de alguna manera uno se replica con otro,
y las comunicaciones las vamos a manejar por el Facebook. Ahí en el Facebook vamos a comunicar lo que se ha subido para que ustedes les lleguen más rápidamente a las redes y lo puedan ir a buscar al campus Por ejemplo. tecnológico. Si hubiera algún inconveniente con respecto a ese